Promoción del 95. Eran cerca de las 4 de la tarde de aquel 7 de diciembre cuando recibí el primer WhatsApp. Un excompañero de clase me había incluido en un grupo de antiguos alumnos con la intención de celebrar una cena y así recordar los viejos tiempos. Al principio no supe qué pensar. La verdad es que dudé en aceptar la proposición. La profunda timidez que marcaba mi personalidad en aquella época hizo que con algunos apenas intercambiara un par de frases durante toda mi infancia. Además, habían pasado más de 20 años. Después de tanto tiempo, no sabría ni por dónde empezar. Ya no éramos unos niños, sino personas adultas, la mayoría con hijos o con un sinfín de otras responsabilidades. Pero, ¿a quién pretendía engañar? En el fondo lo estaba deseando. Reencontrarme con ellos sería una oportunidad mutua para volver a conocernos. Mientras imaginaba dónde estarían en la actualidad cada uno de ellos, el grupo aumentó considerablemente. Todos empezamos a enviarnos mensajes. Se sucedían uno tras otro de forma impulsiva. Nos envolvió una emoción muy especial, como si una melodía pegadiza, formada por recuerdos, se hubiese colado en nuestra mente y no quisiéramos que se fuera jamás. La avalancha de información era tan extensa como diversa. Nuestros móviles se llenaron pronto de fotos que nos hicieron sacar una sonrisa y en algunos casos puede que hasta alguna lágrima. Chistes, vídeos, memes, a todo respondíamos de forma espontánea y con ánimo palpable. Se creó una mágica ilusión por reencontrarnos que se transmitía de unos a otros con mucha facilidad. Poco a poco íbamos poniéndonos al día de cómo le iba la vida a los más de 30 alumnos de aquella clase de octavo B. Descubrimos la cantidad de inquietudes artísticas de una buena cantidad de nosotros, unas ya evidentes y otras más sorprendentes, aunque en el fondo todos éramos capaces de poder llevar con solvencia las riendas de nuestras vidas, lo que nos convertía a todos por igual en unos verdaderos artistas. La administradora y alma mater del grupo empezó a hacer la lista para aquella ansiada cena. Con el sitio elegido y la mesa reservada, tan solo faltaba confirmar a los comensales. Muchos nos apuntamos sin dudarlo, y quienes no podían por motivos personales o profesionales, deseaban que se organizara una nueva cena en otra fecha. Todos sentimos que volver a vernos era un gran acierto. Fue entonces cuando, durante una de nuestras muchas conversaciones, apareció un nuevo número de teléfono en el grupo. Nadie lo había añadido, ni siquiera sabíamos quién era. Varios le preguntamos su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Comprobamos que estaba al tanto de todos nuestros WhatsApps. Molestos por aquella extraña intrusión, decidimos expulsarlo, pero inexplicablemente nos resultó imposible. El tema empezó a preocupar a unos cuantos. Sin embargo, la mayoría de los chicos nos lo tomábamos como lo que debería haber sido, una broma, una infantil y absurda broma que al principio nos sirvió de entretenimiento. Recurríamos al fantasma, dado que fue así como le apodamos, para echarle en cara cualquier chorrada que se nos ocurría. Nunca escribía nada, pero siempre estaba en línea. Una parte de las chicas propuso crear otro grupo para ver lo que pasaba, y pese a que a algunos no nos hiciera mucha gracia, al final todos aceptamos. Pero eso no fue la solución. Nadie podía salir del grupo. Era increíble y tremendamente frustrante. Por más que lo intentábamos, resultaba inútil. Y el fantasma seguía entre nosotros, incólume y perseverante, leyendo al instante los mensajes que nos enviábamos, los cuales eran cada vez más serios y en menos cuantía. Solo quedaba una semana para la cena, y en mitad de nuestras respectivas celebraciones navideñas, un pensamiento nos torturaba. La decisión de marcar ese número era algo que nos había rondado por la cabeza desde el principio, pero ninguno nos atrevíamos a llamar. Teníamos miedo de que fuera una trampa telefónica, de que el dueño de la línea fuera un hacker profesional y que al descolgar rastreara nuestras cuentas bancarias. Teníamos miedo de que hiciera daño a nuestras familias, de encontrarnos con él en algún rincón en mitad de la noche, de sentir su presencia dentro de nuestra casa. Teníamos miedo, mucho miedo. Casi sin darnos cuenta, llegó la tan esperada fecha. Quedamos un poco antes para tomar algo cerca de la zona. Tanto los chicos como las chicas llegamos a la cita perfectamente acicalados. Ellas iluminaban la noche luciendo preciosos vestidos. El brillo de aquel oscuro cielo acribillado de estrellas competía con el de sus radiantes sonrisas. Nosotros no desentonábamos en absoluto. Era una noche especial, y por eso elegimos ropa que estilizaba y engrandecía nuestro atractivo. La tenue luz de las farolas y el empedrado suelo de la calle adornaban nuestros firmes pasos hacia el lugar donde habíamos quedado. Vimos a lo lejos a algunos rezagados que llegaban acelerando el paso hacia nosotros.
Nos saludamos como si no hubiese pasado el tiempo y, aunque se formaran rápidamente pequeños grupitos, el ambiente de camino al punto de encuentro fue sensacional. Tras tomar varias copas en un pub cercano, nos encaminamos hacia el restaurante. Hacía un frío paralizante, así que emprendimos la marcha bien abrigados y a buen ritmo, ávidos de disfrutar de una abundante y suculenta cena. Pero una enfermiza aura de inseguridad nos oprimía cada vez que había una pausa en las conversaciones. Todos sabíamos qué estaba ocurriendo. Hacía varios días que nadie mencionaba al fantasma. No queríamos reconocer que la situación nos superaba. Llegamos al restaurante y nos distribuimos en varias mesas. Todo estaba delicioso, y las jarras de cerveza iban y venían, provocando una cierta desinhibición en muchos de nosotros. Risas, más comida, más bebida. Flotábamos sobre una nube de diversión sin límite. Nos cambiábamos de sitio para poder hablar todos con todos. Alguien dio un pequeño y gracioso discurso, agradeciendo a la administradora del grupo aquella gran idea. Justo cuando no podíamos estar mejor, percibimos la ausencia de uno de los chicos. Supusimos que estaría en el baño, probablemente indispuesto por el abuso de alcohol. Pasaron unos minutos y lo vimos acercarse a nosotros. Estaba completamente pálido. Su cuerpo temblaba y su mirada parecía perdida, asustada. Era como si hubiera visto un fantasma. Hubiéramos supuesto enseguida que se trataba de los efectos de una borrachera, de no haber sido por el detalle del teléfono en su mano y por las inmediatas palabras que nos dijo, haciéndonos estremecer de terror. «Le he llamado. El número no existe, pero nos ha enviado una foto». El más profundo silencio se adueñó de aquel momento. Si se trataba de una broma macabra, estaba yendo demasiado lejos. Una intensa mezcla de sentimientos surgió al instante. Por una parte, nos indignaba que hubiera llamado a escondidas sin saber las consecuencias que ello nos pudiera acarrear. Por otro lado, estaba esa foto que nadie se atrevía a ver. Toda la armonía que se respiraba hacía apenas unos minutos se cortó de un plumazo. Discutimos cómo íbamos a afrontar la situación y acabamos decidiendo verla todos a la vez. Pusimos todos los móviles sobre las mesas, como si de un extraño ritual se tratara. La foto se descargó sin necesidad de tocar la pantalla. Era una imagen borrosa de nuestra antigua clase, donde se divisaba la pizarra al fondo. En primer plano aparecían aquellos viejos pupitres de color verde pálido. Estaban ocupados por alumnos, sentados de espaldas y con las cabezas pegadas a las mesas. No parecían estar dormidos. Sus cuerpos transmitían tensión. Era como si se encontraran sumidos en una extraña vigilia conjunta. Reconocimos la ropa, el pelo y la fisonomía de los alumnos. Se nos heló la sangre al descubrir que éramos nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, todas las luces se apagaron. Un frío mortecino invadió el local. Nuestros móviles se pusieron a vibrar al unísono. Todos entonamos terribles gritos de pánico. Observamos estupefactos cómo la foto cobraba vida. Los alumnos estaban dándose la vuelta. Queríamos cerrar los ojos y pensar que no era más que una terrible pesadilla, pero no podíamos apartar la mirada. Contemplamos horrorizados el rostro de nuestros dobles. Todos tenían las mismas deformaciones en la cara. Tuertos del ojo derecho, con la piel cuarteada y colgante. Era como si llevaran pegados inertes despojos de piel humana en sus rostros. Ayudándonos de la única e ínfima luz de los móviles, intentamos encontrar la salida a la calle. De pronto, las persianas se cerraron y oímos caer el pomo de la puerta principal. De nuevo, los teléfonos vibraron, pero esta vez no se trataba de ningún mensaje. La pantalla mostraba el estado de nuestros perfiles de WhatsApp en ese momento. En todos ponía, en la escuela. Sentimos que un incontrolable cansancio nos atrapaba y nos mecía en un profundo sueño. El suelo se movió bajo nuestros pies, al mismo tiempo que el techo descendía unos metros. Nos sentíamos tan confundidos como indefensos. Éramos títeres a merced de una delirante pesadilla. Las luces volvieron a encenderse, pero ya no eran las mismas, ni siquiera era el mismo sitio. Miramos alrededor para comprobar qué había pasado. Vimos la pizarra, los pupitres. El lugar donde estábamos era nuestra antigua clase. El frío, cada vez más intenso, se iba calando en nuestros cuerpos. Observamos atónitos cómo surgía de entre las juntas de la pizarra un fino reguero de sangre que bajaba hasta el suelo y seguía su camino hasta llegar a la enorme mesa del profesor. Al entrar en contacto con ella, los cajones se abrieron de golpe. La fuerza con la que ocurrió fue tal que cayeron al suelo con un sonido hueco que rebotó en las paredes, devolviéndonos un eco de ultratumba.
Quedaron desperdigados decenas de documentos. Entre todos ellos, varios destacaban por un incipiente color amarillento. Un gélido golpe de viento los levantó en el aire y los movió hasta quedar ordenados sobre un pupitre. Nos acercamos con cautela y varios de nosotros cogimos los papeles. Había planos sobre una reforma en el colegio y un certificado de ingreso de un alumno para el curso 94-95 en la clase de octavo B. Pero lo que nos dejó de piedra fue el último documento. Se trataba de la desaparición de un chico cuyos datos coincidían con los del ingreso en nuestra aula. Su rostro en una foto de carnet nos puso los pelos de punta. Estaba tuerto del ojo derecho, con la piel cuarteada y colgante. No había duda. Era él. Utilizó su deformada imagen en nuestros rostros para que supiéramos quién era. Llegamos a un punto en el que debíamos averiguar qué quería de nosotros. Leímos el siguiente informe adjunto. Nombre: Gael. Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1981. Sexo: varón. Padres desconocidos. Tutor legal: Darío Cebrián Díaz. Domicilio: Centro de Acogida El CEIS. Fecha y lugar de la desaparición: 18 de mayo de 1995, en Alcoy. Estado del caso: archivado. Darío. ¿De qué nos sonaba ese nombre? Pensamos en alguien que hubiera tenido relación con los alumnos. No tardamos en recordarlo. Era el psicólogo del colegio. Recordamos su mirada distante, aquella malévola sonrisa. Recordamos su hiriente sentido del humor, su tez pálida. Y sobre todo, de lo que más nos acordábamos, era de las múltiples ocasiones en las que se quedaba mirándonos fijamente, analizándonos. Nos provocaba una molesta inquietud. Periódicamente acudía a las distintas clases para hacernos sus estúpidos test. Con los resultados, sacaba conclusiones insulsas sobre la personalidad de los alumnos. Resultaba pedante y manipulador con los niños más tímidos. Curiosamente, aparecía en el informe como tutor legal de Gael. Por fin podíamos ponerle nombre al fantasma. En mitad de aquella ensoñación, unas palabras aparecieron escritas en la pizarra. Lo sabe. Encontradme o moriréis. Entregados a aquel incierto destino, preguntamos a gritos quién estaba detrás de toda esa infame locura. Sobrecogidos, nos tapamos los oídos y cerramos instintivamente los ojos. Despertamos sobresaltados, con el cuerpo apoyado en las mesas del restaurante. Varios camareros nos miraron con cara de preocupación. Uno de ellos nos dijo que llevábamos casi un minuto con las cabezas pegadas a las mesas. Nos miramos y comprendimos que debíamos ir allí, a nuestra vieja clase. Alguien reclamaba nuestra atención. Alguien necesitaba que se supiera la verdad sobre él y sobre lo que pasó en el aula de aquella promoción del 95. Aunque algunos eran reacios a inmiscuirse en aquella experiencia sobrenatural, todos comprendimos que era la única manera de llegar al final de una vez por todas. Formamos dos grupos. Unos se colarían en el colegio por la parte principal y el resto por la trasera. Nos protegeríamos mutuamente de lo que pudiera pasar. Algo realmente malo sucedió en la clase 21 años atrás y era momento de averiguarlo. Aquellos papeles debían estar archivados en algún cajón de la mesa del profesor. Él los movió hasta allí para que los encontrásemos. No podíamos fallarle. Llegamos nerviosos y jadeantes hasta aquella verja roja que tantas veces cruzamos en nuestra niñez. Cada grupo trepó por su lado y en breve nos encontramos en las escaleras de piedra que conducían a nuestra aula. Teníamos que darnos prisa. La policía no tardaría en aparecer. Una mitad de nosotros se quedó en la pista vigilando la posible llegada de quien lo sabía. Los otros forzamos rápidamente la puerta de la clase y entramos sin rodeos. Encendimos las luces. Las sillas estaban colocadas sobre los pupitres. La mesa del profesor parecía haber sido movida delante de la pizarra. Los cajones estaban abiertos. Los papeles que buscábamos yacían perfectamente ordenados en el primero de ellos. Al coger el primer documento, los aterrorizados gritos de quienes se habían quedado en la pista nos hicieron palidecer. Escuchamos disparos. Alguien había entrado en el colegio dispuesto a acabar con nosotros. El corazón nos latía con fuerza. No sabíamos si saldríamos vivos de aquella locura, pero algo nos impulsaba a seguir ciegamente hasta el final. Lo vimos entre las sombras, con ropa negra y mirada furtiva. Era Darío. Llevaba una pistola en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Disparaba al aire, quería ahuyentarnos, como si de una bandada de pájaros nos tratásemos. Aprovechábamos cada rincón que conocíamos para escondernos.
Con un repentino alarde de valentía, 3 chicos saltaron desde la barandilla y alcanzaron a Darío. Forcejearon en el suelo hasta que consiguieron reducirlo y quitarle el arma. En ese momento recibimos un vídeo de Gael. Cogimos los papeles y nos reunimos en la clase, arrastrando el cuerpo inconsciente del psicólogo. Abrimos el vídeo. Era de las fiestas de la primavera de 1995. Lo supimos enseguida por la decoración típica de fin de curso. Pero no había nadie. El vídeo era una grabación nocturna. La cámara mostraba a un hombre entrando en la última clase de la planta superior. Nuestra clase. Una nueva toma desveló lo que sospechábamos. Era Darío cargando el cuerpo inerte de un niño. Reconocimos el deformado rostro de Gael. Parecía querer despertar sobre la espalda del psicólogo con lentos movimientos. La clase estaba en obras. La pizarra que hacía de nexo entre las aulas A y B tenía un profundo agujero por donde pasaban tubos de electricidad. Darío colocó el cuerpo dentro del agujero y le clavó una jeringuilla en el cuello. Luego lo cubrió con el material que se hallaba a su alcance y salió de la clase rápidamente. El vídeo terminó con una imagen de la cuenca vacía de Gael, emanando sangre oscura. Escuchamos las sirenas de los coches de policía. Ya estaban cerca. En ese momento, Darío despertó súbitamente y corrió hacia el bidón de gasolina. Abrió el tapón y sacó un mechero de su bolsillo. Nos amenazó con quemarnos vivos si no nos íbamos enseguida. De la pizarra surgieron ininterrumpidas frases teñidas de rojo. El psicólogo reconoció aterrorizado aquellas palabras y entre gritos empezó a rociarse de gasolina. Escuchamos los pasos de varios policías que se acercaban a la puerta, mientras Darío vaciaba el bidón, bañando cada parte de su cuerpo. 2 agentes echaron la puerta abajo de una patada, pero ya era tarde. El fuego se hizo dueño de aquella dantesca escena en la que un hombre ardiendo escupía sus últimas palabras. ¡No puede ser! ¡Yo quemé la carta! ¡Eres un monstruo! ¡Siempre lo fuiste! La pared donde se encontraba la pizarra tembló hasta derrumbarse encima de su cuerpo. Bajo una espesa cortina de humo y escombros yacían los restos de un niño. Uno de los policías se acercó lentamente y descubrió un papel pegado en los huesos. Lo arrancó y lo leyó en voz alta, ante el estremecimiento de todos los que estábamos allí. Se trataba de una carta de la madre de Gael, dirigida a Darío. He guardado nuestro secreto durante muchos años. Sé que te arrepientes de lo sucedido, pero ya no hay marcha atrás. Acepté que nuestra aventura no tuviera futuro. Soporté verte entre los brazos de tu nueva esposa y cuidar con cariño de tus preciosos hijos. Solo te pido que te hagas cargo de él cuando acaben sus años en el internado. Me haría mucha ilusión que antes de que el cáncer me consuma, lo sacaras de allí para graduarse en el colegio donde trabajas. Va muy bien y estoy segura de que lo aprobará todo y no dará problemas. La última vez que hablé con él estaba muy ilusionado por hacer nuevos amigos. Ya sabes que en su centro lo consideran un monstruo. Sé que harás lo correcto. Te quiero y te querré siempre. Nos sacaron de aquí antes de que pudiéramos escucharlo todo, pero ya no había ninguna duda. Un verdadero monstruo disfrazado de psicólogo cometió una atrocidad, el salvaje e incomprensible asesinato de su hijo. Decidimos dejar de hablar entre nosotros durante un tiempo, impactados por aquella terrible experiencia. Gael ya no estaba en el grupo, y lentamente fuimos saliendo todos conscientes de que era la mejor decisión. Después de que la prensa y la policía nos asediaran con cientos de preguntas, el colegio anunció la fecha del entierro al que acudimos todos los compañeros sin excepción. El día amaneció frío, húmedo. Una densa niebla cubría aquel cementerio plagado de viejos cipreses, mientras poco a poco llegábamos al lugar del sepelio. Vimos el féretro abierto. Algunos nos acercamos para ver el interior, pero enseguida apartamos la vista, debido al tétrico estado del cadáver. En mitad del funeral, nuestras miradas se cruzaron. Podíamos saber lo que cada uno pensaba con solo apreciar un gesto. De repente, una vibración en nuestros móviles nos sobresaltó. Nos buscamos entre la multitud y asentimos con la cabeza, dando a entender que íbamos a ver de qué se trataba. Era un WhatsApp. No lo envió nadie conocido, pero sabíamos quién era. La pantalla se iluminó en un fondo blanco y apareció una palabra que llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias. A todos se nos inundó el rostro de lágrimas. Sentimos la necesidad de fundirnos en un largo abrazo, de reconocernos el valor que demostramos en aquella aterradora aventura, de saber que siempre estaríamos ahí cuando alguien lo necesitara. En definitiva,
de valorar el gesto de un compañero que nunca conocimos y que nos enseñó que juntos éramos capaces de hacer cualquier cosa, tanto en la vida como en la muerte.